Hola, soy Marta Arias. Gracias por conectarte con este episodio. Bienvenido al podcast Un Encuentro con el Padre. Yo te busco, hijo mío, y no te encuentro. Soy tu Padre Dios. Cuando pienso en este podcast, viene a mi mente la imagen de hijos que hace tiempo se fueron de casa y añoran regresar. Unos alegres porque quieren volver a ver a papá. Otros no entienden por qué se alejaron tanto. Algunos heridos y lastimados, llenos de cicatrices que aún duelen, pero saben que en casa los esperan. Los últimos llegando en camillas porque sus cuerpos ya no responden como quisieran. Todos pidiendo ayuda para ser restaurados. Y allí está Jesús, lleno de amor, con sus brazos abiertos, esperándonos para indicarnos el camino de regreso a casa y llevarnos a todos a un encuentro con el Padre. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Luis se sentía aburrido y aún desconcertado. A sus 16 años estaba ávido de experimentar todo lo que la vida tenía para él. Pero Ignacio se le cruzó en el camino y le dijo: no, Luis, si hasta hoy no has probado la marihuana, no voy a ser yo quien te introduzca a esta experiencia. Luis estaba en una fiesta con sus amigos, pero el plan era salir de allí e ir a otro lugar para consumir. Hacia finales de los años 70 y comienzos de los 80, con la aparición de la música disco y películas como Brillantina y Fiebre de Sábado por la Noche, un gran porcentaje de chicos adolescentes en colegios fueron iniciados en el consumo de la marihuana, lo cual trajo a su paso un despertar sexual desenfrenado, dejando muchas chicas adolescentes embarazadas. Con el paso del tiempo, un bajo porcentaje de estos chicos logró salir de la trampa, porque la mayoría buscó drogas más fuertes que les trajeran mayor satisfacción. Esa noche, Luis decidió que si ya no había probado la marihuana, no lo haría nunca. Aún en su vida profesional se dio cuenta que muchos de esos jóvenes seguían atrapados en la adicción, aún viviendo con sus padres. Pocos de ellos terminaron su secundaria o su high school, pero la mayoría de ellos no hizo nada importante con su vida. Tantos sueños forjados desde la niñez quedaron suspendidos en el tiempo y los padres de estos chicos decepcionados y cansados con esta situación tan triste. Definitivamente, Luis se puede considerar como una persona muy afortunada al ser guardado de caer en ese pozo tan profundo. Este es un pequeño ejemplo, si es que acaso lo podemos llamar así, a este mundo de oscuridad en el que la raza humana ha caído, motivados por la decepción, el rechazo, la envidia, los celos, el desprecio, el maltrato, el abandono y las ambiciones egoístas, lo cual nos hace sentirnos cansados y sin esperanza. Los seres humanos andamos en la búsqueda incesante de un mundo ideal, deseando con desespero encontrar una verdad que nos haga libres, que nos ayude a vivir sin culpa, sin angustia, sin miedo, sin dolor y sufrimiento. Un mundo donde nos podamos sentir seguros y otros no nos hagan daño. Un lugar lleno de paz, amor, donde haya honestidad y verdad. Eso que nosotros estamos buscando era lo que Adán y Eva tenían al comienzo del tiempo en el jardín del Edén, la vida perfecta que les permitía ser felices. Ese era el propósito que Dios tenía para el hombre y la mujer. Pero todo esto se perdió cuando apareció un vendedor que se coló en el jardín del Edén. ¿Un vendedor de qué? Un vendedor de ilusiones, de fantasía, de magia, de mentiras sin fundamento. De hecho, este vendedor andaba detrás del hombre buscando su caída. Quería venderle su producto estrella. ¿Cuál era el producto? La desobediencia y la rebelión contra Dios. Él traía consigo el pecado, la perversidad y la maldad. Y eso era lo que él le quería ofrecer a Adán y a Eva. Como buen vendedor, conocía muy bien su producto, lo había probado, lo había ejecutado él mismo.
Desde el cielo lo vivió cuando quiso ser semejante al Altísimo. Se le olvidó que había sido creado por Dios. Fue un arcángel que Dios creó, pero al ver la hermosura que Dios puso en él, se llenó de soberbia y arrogancia y quiso ser como Dios. Se rebeló contra él, de manera que Dios lo tuvo que expulsar del cielo y cayó a la tierra, llevándose consigo una tercera parte de los ángeles del cielo. Esto lo leemos en la Biblia, en los libros de Ezequiel e Isaías. Oh lucero, hijo de la mañana, en hebreo se traduce como Lucifer, quiere decir brillantez, claro. La luz que él tenía era porque tenía la vida de Dios. En el cielo él irradiaba luz. Pero cuando él fue despojado de su lugar del cielo y fue tirado a la tierra, cayó en tinieblas y empezó a morar en oscuridad. La luz que él tenía se perdió, se convirtió en el ser que controla la oscuridad y las tinieblas. Él estaba lleno de celos y envidia y vino a la tierra a robar, matar y a destruir. De manera que él no iba a permitir que al hombre y a la mujer les fuera bien. Él vino a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Ángeles caídos en desobediencia, sin un cuerpo físico, tratando de poseer a los hombres para poderse manifestar a través de ellos. ¿A dónde llegó Lucifer? Al planeta Tierra, a nuestra atmósfera. ¿Y dónde se mueve? Aquí, en el lugar donde los seres humanos vivimos. Ellos necesitan al hombre y a la mujer para llevar a cabo su perversidad y maldad. ¿Por qué apareció la maldad en el mundo? Por la caída de Satanás. Dios como Padre quería tener cerca a sus hijos y no le interesaba crear el mal, pero tampoco podía esconder del hombre la realidad de que en la tierra estaba Lucifer, que era un ser de maldad y se había rebelado contra él. Pero finalmente el hombre es el que escogió el camino que quería seguir. Por eso Dios le dio libre albedrío. Y dice el libro de Génesis, puso Dios en la mitad del huerto dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dijo al hombre y a la mujer, del árbol de la vida podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Quién le enseñó al hombre a hacer el bien? Dios, su Padre Dios. El bien en el hebreo, la traducción muestra cómo se sentía el hombre. Se sentía haciendo el bien con un bienestar inmenso. Se sentía agradable, lleno de gracia, lleno de amor. Se sentían altamente complacidos, ricos, muy favorecidos y con mucha paz. El hombre no necesitaba conocer el mal para cumplir el propósito de su vida. Teniendo a Dios y estando cerca de su Padre, lo tenía todo, se sentía pleno. Y hay otra cosa muy importante que el hombre y la mujer tenían en el jardín del Edén, es que tenían la vida de Dios en ellos. Se comunicaban de espíritu a espíritu con Dios, cara a cara. Siempre el uno sabía dónde estaba el otro. Dios puso en el hombre y en la mujer una inteligencia sorprendente. Esa inteligencia venía de Dios mismo, con una capacidad de raciocinio impresionante, de lógica, con una capacidad de conocimiento sin límite. El hombre tenía la vida de Dios en él, la mujer tenía la vida de Dios en ella. Esto suena como el mundo perfecto que todos los seres humanos anhelamos. Ellos eran una expresión de Dios mismo, eran uno solo con Él, de manera que la comunicación de Dios y el hombre era de espíritu a espíritu, era clara y transparente. Por eso el hombre se sentía con bienestar, con paz. Y Dios le advirtió al hombre, si comes de este fruto, morirás. Está hablando de un rompimiento de espíritu a espíritu. El espíritu del hombre iba a morir, iba a quedar totalmente separado de Dios. Ya no iban a ser uno solo. La palabra muerte significa separación total de Dios. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que nos comunica con Dios. El alma está compuesta de mente, emociones y voluntad. Y allí es donde priman los sentidos, la razón.
En la vida guiada por el Espíritu, la fe obra por el amor, y en la vida guiada por el alma, la razón obra por los sentidos. Si el hombre comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya no iba a seguir siendo guiado por el Espíritu. El contacto directo con Dios se iba a romper, ya no iban a ser uno solo. Además, si el hombre probaba ese árbol, ya no iba a poder comer del árbol de la vida, porque no iba a permitir Dios que el hombre haciendo el mal viviera eternamente. Cuando el hombre probó ese fruto, también murió físicamente, porque desde ese momento Dios le puso límite o edad a la vida del hombre. Así que la muerte que Dios les dijo que sucedería no sería solo espiritual, sino también física. Este vendedor les vende el producto a Adán y a Eva de la siguiente manera: si ustedes prueban el fruto de este árbol, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva no necesitaban ser como dioses. Ellos ya tenían la vida de Dios en ellos. Tenían una parte de Dios en sí mismos. Eran uno con Dios en espíritu. Tenían la naturaleza de Dios. El plan de Dios no era que el hombre y la mujer hicieran maldad como Satanás. Y Lucifer era el único que nos podía hacer el mal. El plan que él tenía era robar el propósito que Dios tenía con el hombre y la mujer y ejercer control sobre la mente de los seres humanos. Él camufló la verdad con mentira para engañar al hombre y a la mujer. Además, creó en ellos una urgencia para comprar el producto. Les dijo: ustedes no van a morir seguramente. Pero sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto, sus ojos serán abiertos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Así que Eva, siendo convencida por la serpiente, comió del fruto y le dio a comer también a Adán. Y efectivamente, sucedió como Dios les había dicho. Murieron espiritualmente. Su conexión con Dios se perdió. Dejaron de ser uno con Él. Ya no existía la comunicación de espíritu a espíritu. E inmediatamente sus ojos fueron abiertos al mal, conocieron cómo hacer el mal y tuvieron miedo y se escondieron de Dios. La luz de Dios que iluminaba sus vidas se fue de ellos, porque la vida de Dios también se fue de ellos. Así que quedaron en completa oscuridad. En este momento ya sabían cómo hacer el bien, pero también cómo hacer el mal. Así que Dios los tuvo que sacar del jardín del Edén inmediatamente. El hombre perdió la dirección del camino y quedó sumido en una profunda oscuridad. Cuando el hombre estaba en la luz de Dios, tenía la vida de Dios, podía ver claramente la moralidad de Dios. Él era su referente moral. Pero al morir espiritualmente, se fue la luz de Dios y el hombre quedó en total tinieblas y oscuridad. Hagamos de cuenta que estamos en un laberinto. Desde el momento que entramos a este lugar, nuestra meta es encontrar la salida, pero sabemos que este laberinto tiene muchos caminos sin salida. Y si pudiendo ver y teniendo luz, es difícil encontrar la salida, ¿cómo encontraríamos la salida en ese lugar si no tuviera luz? Nos chocaríamos muchas veces, nos devolveríamos porque tomamos el camino equivocado y va a ser muy difícil encontrar el camino correcto que nos lleve a la salida. Sin Dios, la vida del hombre se convirtió como en un laberinto lleno de oscuridad, por donde ni siquiera podemos ver cómo ir. No podemos ver un referente moral. Satanás y sus huestes se han querido levantar como el referente moral de la raza humana, instándola a cometer todo tipo de desenfrenos. Recordemos que Él no es portador de ninguna luz ni tiene vida para darle a nadie. Él nos está guiando en medio de las tinieblas y la oscuridad. Juega con la mente de los hombres, instándonos a seguir caminos equivocados. La Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Sobre qué es llamado príncipe? Sobre el nivel más bajo del cielo. Es príncipe sobre los ángeles caídos que trajo consigo. También dice de la potestad del aire. Potestad es autoridad, gobernante, poder. Y habla del poder
que el hombre, el ser humano, le dio a Satanás cuando quiso conocer el mal, la autoridad que le dio sobre su vida. Y Satanás se convirtió en el padre de todos los que hacen el mal, porque lo que Dios nunca hizo, Lucifer lo hace, que es controlar al hombre. Juega con los pensamientos de los seres humanos. Su deseo es esclavizarnos con muchas cosas que perturban nuestra vida y luego nos hace sentir culpables. Y su gran arma para esclavizar es el miedo. La palabra de Dios dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿De qué Evangelio estamos hablando? Del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado al mundo a salvar a la raza humana de esta oscuridad en la que estábamos sumidos. Jesús, el Hijo de Dios, trae la vida de Dios y Él es la luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida de Dios, que viene para ponerla en cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo dice en el Evangelio de San Juan. Él murió en una cruz para pagar la sentencia de maldad que el hombre debía pagar por su pecado y nos salvó, nos rescató. Él vino en nuestro lugar a pagar esa sentencia y esa culpa. Llevó nuestro pecado en la cruz y nos quiere librar a través de su obra redentora de la oscuridad en la que hemos andado. ¿Para qué? Para trasladarnos al reino de su Padre. ¿Cuál es el sentimiento que queda en el hombre después de haber hecho el mal? Según el hebreo de la palabra mal, quiere decir aflicción, sensación de haber sido roto en pedazos, desagrado, de estrés, un sentimiento de dolor profundo, angustia, afán, tristeza, miedo. Y esto nos lleva a una constante falta de paz. El ser humano se ha querido dar tantas libertades que sin darse cuenta, esas libertades lo han llevado a esclavitudes. Somos esclavos de adicciones a la droga, alcohol, la pornografía, los videojuegos, la fama, la moda, el placer, el poder, los medios sociales, el dinero, el éxito. Corremos con tanto afán, queriendo lograr tantas cosas y no nos damos cuenta que somos esclavos de ellas. Corremos todo el tiempo y no nos damos cuenta que nuestra vida se está acabando. Si este mensaje ha tocado tu corazón, busca a Jesús, confiesa tus pecados, reconoce la maldad que ha habido en tu corazón, que ha habido en nuestro corazón. Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos con su sangre, porque para eso la derramó, para limpiarnos de nuestros pecados y acercarnos al Padre. Él está deseoso de que te acerques a Él y quiere ser tu Señor y quiere que tú lo consideres a Él como su Salvador. Él es la puerta de entrada al Padre. Él es el que nos permite tener un encuentro amoroso y tierno con el Padre. Gracias por conectarte con este podcast. Dios te bendiga.